Templo Atanasiano, línea de puntos, un ensayo para la construcción de un nuevo tipo de sedes para las conferencias episcopales José Antonio Fortea y Editorial Dos Latidos título, Templo Atanasiano Copyright José Antonio Fortea Cucurul todos los derechos reservados fort939@gmail.com publicación en formato digital junio 2017 Editorial Dos Latidos Benasque, España www.fortea.wsi. Versión para tablet versión 2i. Templo Atanasiano un ensayo para la construcción de un nuevo tipo de sede para las conferencias episcopales de José Antonio Fortea y V. Índice el nacimiento de todo, cómo surge este santuario, grupo de puntos, 1 la parte material, las fases del proyecto, grupo de puntos, 4 la réplica de la Basílica del Santo Sepulcro, grupo de puntos, 5 el claustro de los obispos, y el de los sacerdotes, grupo de puntos, 12 dónde emplazar este complejo, grupo de puntos, 14 beneficios de esta primera fase constructiva, grupo de puntos, 15 expansión de otras dependencias, grupo de puntos, 17 el cabildo de canónigos, grupo de puntos, 19 la iglesia de la tienda de la reunión, grupo de puntos, 22 la iglesia magna, grupo de puntos, 25 la misa magna cuando solo exista la primera nave, grupo de puntos, 30 la misa magna comenzando en la segunda nave, grupo de puntos, 31 la misa magna acabando en la iglesia magna, grupo de puntos, 32 otras misas, grupo de puntos, 33 el nombre de este santuario, grupo de puntos, 34 estatus canónico de este santuario, grupo de puntos, 37 las residencias de ancianos, grupo de puntos, 43 el jardín perimetral, grupo de puntos, 44 este espacio como lugar de retiro para obispos eméritos, grupo de puntos, 45 el santuario como lugar de retiro espiritual, grupo de puntos, 45 la sala de la plenaria, grupo de puntos, 47 rito para la apertura de una reunión plenaria, grupo de puntos, 49 el templo atanasiano como una nueva Jerusalén, grupo de puntos, 51 la guardia del templo, grupo de puntos, 52 los escribas, grupo de puntos, 54 variaciones de este templo, grupo de puntos, 55, ¿hay cátedra en este templo? Grupo de puntos, 58 llevar la liturgia a otro nivel, grupo de puntos, 59 vi. Entonces, la gloria del Señor se levantó por encima de los querubines, y se movió al umbral del templo. La nube llenó el templo, y el atrio se llenó de la brillantez de la gloria del Señor. Ezequiel 10. 4 el nacimiento de todo. ¿Cómo surge este santuario? Los edificios de las conferencias episcopales están dotados todos ellos, sin excepción, de una especial y característica fealdad. Eso se debe a que, en todos los países, se ha querido ofrecer una impresión de ahorro y se ha querido evitar la ostentación. No hay nada malo en evitar la ostentación. Lo malo es que los clérigos que han dirigido los proyectos de los arquitectos se han esforzado por levantar unos perfectos anodinos edificios grises de oficinas para los obispos. Lo que aquí describo desea romper radicalmente con esa realidad fea, supuestamente funcional. El tipo de templo que aquí se describe supone una visión triunfante del misterio de la Iglesia reunida en una gozosa exclamación de la alegría de la resurrección. Un templo magnificente porque es la materialización de nuestros cantos exultantes. Lo que antes eran meros y aburridos edificios de oficinas deben dar lugar a una arquitectura que muestra esa victoria, que aún no transformado la historia. Sin pensar que por hacer eso, estamos olvidándonos de los pobres. Los jerarcas de la Iglesia no pueden olvidarse ni de lo uno ni de lo otro. Pero el amor al pobre se ha convertido en la excusa perfecta para todo tipo de desacatos arquitectónicos. Con un templo como el que voy a describir, los obispos, al encaminarse hacia una reunión plenaria, se favorecería que tuvieran la impresión de subir al monte de Sión, la idea de ascender al templo. Para eso hay que crear un santuario que ofrezca ese espíritu de sacralidad. Si cada obispo ya tiene su propia catedral, este santuario de todos los obispos debería ir un paso más allá. Este templo que denomino atanasiano sería distinto no solo porque fuera más grande que las catedrales. Esto no es una competición de tamaño.
Tampoco sería distinto por la riqueza de su ornato. Hay catedrales donde se han acumulado los tesoros de siglos con los que no se podrá competir. Este santuario debería ser conceptualmente distinto de las catedrales. Este ensayo difícilmente se entenderá si no se lee previamente mi otro ensayo titulado Templo Isidoriano. En ese otro título se explican dos ideas que son necesarias para visualizar ciertos aspectos materiales que aparecen en las presentes páginas, el concepto que denominé nave industrial y el concepto de creación de un micromundo eclesiástico. En esta obra, omitiré todas las explicaciones que ya se ofrecieron allí en su momento. Pero la nueva concepción que implica el modelo de templo isidoriano, la que expliqué en la primera obra, resulta necesaria, porque no se entenderá el santuario aquí descrito si simplemente se concibe como una iglesia más grande. Es el conjunto humano que se crea en el templo isidoriano el que crea un nuevo tipo de liturgia, y esa liturgia es la que requiere de un nuevo tipo de marco. Aunque resulta igualmente adecuado afirmar que es el 2. Nuevo tipo de edificio el que concentra allí un gran número de clérigos. El presente ensayo quiere animar a las asambleas plenarias de obispos a que, a su faceta funcional de reunirse para deliberar, añadan determinados actos de culto a Dios, en un edificio que fuera un marco perfecto tanto para las reuniones como para esos actos litúrgicos. Esta unión del edificio con lo litúrgico, y la unión de eso con lo funcional es lo que intentaré describir en las próximas páginas. Una última cosa, esta nueva idea de templo no es simplemente la iglesia descrita en el modelo isidoriano, solo que usada por los obispos, sino que se trata de una arquitectura específicamente pensada para una conferencia episcopal. 3. La parte material, las fases del proyecto. Voy a proceder a explicar la parte material de este proyecto, intercalada con la parte humana y litúrgica. El proyecto, en su faceta material, tiene claramente tres fases centrales que son como la columna vertebral de la construcción. Alrededor de esta columna se vertebrarán los muros de edificio con la residencia de los obispos, de los sacerdotes que trabajan en las oficinas de la conferencia episcopal y de los sacerdotes jubilados, así como las viviendas que se vendan o alquilen para financiar el proyecto. La columna de esta macroconstrucción está formada por tres espacios. 1. Réplica de la Basílica del Santo Sepulcro. 2. Tienda de la Reunión. 3. Iglesia Magna. Estos tres espacios estarán rodeados de otros elementos constructivos. Las fases esenciales del proyecto podrían seguir esta secuencia temporal a la hora de llevarlas a cabo. 1. Santo Sepulcro. 2. Claustro de los Obispos. 3. Oficinas de la Conferencia Episcopal. 4. Tienda de la Reunión. 5. Claustro de los Sacerdotes. 6. Iglesia Magna. 7. Torres y viviendas. No hace falta decir que, en este ensayo, he tomado muchas decisiones totalmente opinables y que pueden ser cambiadas según el lugar. La idea, por poner un ejemplo, de hacer una réplica de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, o la idea de situar en otro lugar del edificio la colocación de una réplica de la tienda de la reunión son opciones que se han tomado aquí en 4. Esta obra. Otras conferencias episcopales, si construyen edificios de este tipo, colocarán en ellos lo que crean conveniente, como es lógico. Pero yo voy a proseguir con la descripción de un edificio concreto en el que se han tomado decisiones opinables. La idea esencial, el comienzo del proyecto, consiste en reunir todas las oficinas y residencias sacerdotales conformando un edificio en forma de gran claustro, de 4 pisos de altura. En el centro de ese patio, habría una réplica de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, una réplica exacta del mismo tamaño. La idea que reflejaría esto es que los cristianos nos reunimos alrededor del misterio de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Esa réplica estaría cubierta con el mismo tipo de techo que describí en la Catedral de San Abán, en mi obra Templo Isidoriano. La réplica de la iglesia del Santo Sepulcro y el edificio de oficinas y residencia sacerdotal que lo enmarca. Lo lógico es que se construyan de forma simultánea. Es decir, la iglesia y el edificio que la enmarca deberían ser erigidas al mismo tiempo. La réplica de la Basílica del Santo Sepulcro. Los edificios muro donde se situarán las oficinas de la Conferencia Episcopal formarán un cuadrado de unos 90 metros de lado. Tendrá 4 pisos de altura.
Siempre que en esta obra se hable de varios pisos de altura, se usará el sistema español que no cuenta la planta baja, es decir, en realidad, son 5 niveles de altura. 5. Ese cuadrado se cerrará al modo de la nave industrial con pilares y techo plano, explicada en el templo isidoriano. En el interior de ese cuadrado, se erigirá una réplica exacta de la Basílica del Santo Sepulcro. Con absoluta fidelidad se levantarán sus muros, pilares y columnas. Se levantarán en piedra artificial y hormigón. Materiales duros y resistentes, pero baratos. Donde la basílica original de Jerusalén muestra un pilar o un muro con signos de desgaste, la réplica mostrará esos mismos deterioros, roturas y arañazos. Nadie viendo la réplica debe pensar que el original tiene una pátina del tiempo de la que carece la copia. Las losas del suelo se reproducirán con la mayor exactitud en su irregularidad de tamaños y bordes suavizados. En los muros, hasta una altura de 4 metros, todos serán materiales duros, más allá serán materiales falsos, como un decorado, pero un decorado exacto. Como por encima está el techo plano de la nave, sobre esos materiales no va a caer la lluvia. En el interior de la capilla de la resurrección, el edículo, sobre la losa, habrá un pequeño sagrario extremadamente sólido, porque los peregrinos que entren allí, sin duda, lo van a tocar y besar. Tanto la entrada de esa capilla, como en la pared sobre la losa, estará bien clara esta inscripción: aquí no resucitó Jesús, pero aquí está Jesús resucitado. De manera que los fieles que entren allí, tendrán muy claro dónde se hallan. El lugar no miente. Pero, aun teniéndolo claro, podrán sentirse como si estuvieran en el verdadero lugar de la resurrección. El verdadero lugar en Jerusalén está muy a menudo al límite de la saturación por la afluencia de peregrinos y turistas. Un lugar como esta réplica permitirá sentir, en un ambiente de paz y calma, sin colas ni agobios, lo que sintieron los peregrinos hace siglos al entrar y orar en una basílica llena de quietud y paz. Para lograr que uno se sienta como si estuviera en el lugar jerosolimitano, la réplica debe ser exacta, desde la losa de la unción con sus lámparas, y el mosaico de detrás, hasta los sepulcros judíos que hay detrás de la capilla jacobita o el tríptico de la capilla de la división de las vestiduras. Hay algunos elementos, no muchos, que será mejor no reproducir, porque afean la basílica original. La cubierta superior, la que está por encima de esta réplica de la basílica, deberá tener un número adecuado de lucernarios para que entre suficiente luz en la basílica inferior. Para que haya suficiente luz, será necesario dejar sin bóvedas todo el espacio de la réplica. Eso le ofrecerá un aspecto más monumental a los peregrinos, que miren a lo alto. Y desde una galería superior, en el cuarto piso, se tendrá una vista espectacular del interior de los pasajes de la iglesia. No hubiera sido costoso reproducir todos los techos de la basílica original. Pero de esa manera la réplica siempre hubiera estado sumida en la oscuridad, aunque todo el techo hubiera sido de cristal. Es preferible que la luz entre desde lo alto de un modo libre y abundante, será más bello. Los haces de luz cayendo sobre la iglesia inferior serán toda una predicación acerca de Dios como luz. He dicho que la réplica sería exacta. Ahora bien, al principio, la réplica sería solo de la fábrica del edificio. En un primer momento, el edificio aparecerá desnudo. El resto de elementos ornamentales se irán añadiendo poco a poco. La capilla subterránea de Santa Elena se añadirá, sin prisa, en los años siguientes. 7. En cada capilla, al principio, habrá un solo icono iluminado con lámparas, que cuelgan del techo. Esta iglesia contará como única iluminación con estas lámparas. Como habrá tantas lámparas, prácticamente todas deberán ser eléctricas, si no habría demasiado humo en la iglesia. Solo unas pocas lámparas, pero muy visibles, cercanas a la gente, serán de aceite. Pero el resto de las lámparas, situadas a más altura, será imposible darse cuenta de que no son de aceite. Las velas que pongan los peregrinos en los lampadarios, y estas lámparas colgando de los techos serán lo único que iluminará estos espacios de esta basílica. El peregrino se sentirá como si entrara en esa iglesia tal como era hace 4 siglos. No habrá ninguna otra luz que las de las velas y las lámparas. Invitará al recogimiento este tipo de iluminación.
Las lámparas de aceite se encenderán el primer día de la inauguración con la llama traída del llamado Fuego Santo del Santo Sepulcro de Jerusalén. Fuego que se mantendrá y conservará sin interrupción. Cada jornada, las 200 lámparas verdaderas, número aproximado, se apagarán por la noche al cerrar la iglesia, y se encenderán por la mañana, nada más abrirla. He dicho que esta iglesia será réplica exacta de la de Jerusalén. Eso será así, salvo ciertas partes en las que es preferible mejorar el original. Una de esas partes mejorables es la decoración de los muros del Catolicón. Las pinturas originales aparecen desvaídas y oscurecidas, y han sido añadidas de un modo que no conforman un conjunto bello. Resultará preferible cubrir esos muros con un hermoso programa pictórico de estilo oriental, pero de un colorido hermoso. También se cambiará el aspecto interno de la rotonda, dejándolo como debió ser primitivamente en la época medieval. 8. El aspecto actual resulta muy poco agraciado. Unos arcos, columnas y galerías de estilo románico mejorarán, sin duda, el aspecto de lo que hay ahora. Y más si las galerías se van escalonando, retranqueando, conforme se elevan. En ese templo, la rotonda no tendrá cúpula. En la capilla de la Crucifixión, también habría que pensar si no convendría una cierta remodelación respecto al original. Por ejemplo, el mosaico situado a la izquierda, que representa la cruz antes de ser clavada en el suelo, es especialmente feo. En el Catolicón tendrán lugar las misas con más afluencia de fieles. Aunque tenga un iconostasio, se celebrará en rito latino. Para las misas de pocos fieles, se pueden usar las otras capillas. La existencia de este santo sepulcro en este templo permitirá actos tan simbólicos como que los sacerdotes celebren algunas horas canónicas con los asientos dispuestos a la entrada de la capilla de la resurrección en Pascua, o que todos los viernes del año el rezo de esas horas tenga lugar en la capilla de la Crucifixión. Otro uso que se les puede dar a las capillas es como lugar de enterramiento. Estos espacios pueden ir acogiendo lápidas de piedra con inscripciones muy discretas, que no se noten demasiado, que, por el color, forma y materiales, concuerden con el entorno. Tras esas losas estarán las urnas con las cenizas de los que deseen descansar allí. Resulta muy bello esperar la resurrección en un templo centrado en el recuerdo de la resurrección de Jesucristo. Deseo repetir que la iglesia original en Jerusalén cada vez más va a haber incrementado el número de visitantes. La réplica se prestará a la oración, imaginando que uno estuviera en el lugar de 9. Los hechos. Si un icono de Cristo ofrece la capacidad de imaginar que estamos ante el rostro de Cristo, esta réplica arquitectónica sería un icono del lugar verdadero. Y no olvidemos tampoco que el cuerpo de Cristo resucitado estará allí, en el edículo de la réplica de la rotonda, presente en la Eucaristía. Esta entera basílica, y más en concreto el edículo, será santificado por la diaria oración de los creyentes. Todo lo cual hará de ese espacio no el lugar verdadero de los hechos de hace 2000 años, pero sí un lugar verdaderamente santo si los encargados de administrar el lugar cuidan que se mantenga un ambiente de silencio y recogimiento. Un ambiente que promueva que incluso el que entra como mero turista curioso logre entrar en contacto con lo sagrado aun sin haberlo pretendido al principio. Es interesante considerar si, en vez de hacer una reproducción del edículo de Jerusalén, ¿no sería mejor colocar en el centro de la rotonda una reproducción de cómo pudo ser el sepulcro original? Igualmente habría que pensar, en vez de hacer una reproducción de la actual capilla de la Crucifixión, si no sería mejor colocar un monte que reprodujera el Calvario real con 3 cruces de tamaño natural. Si se hace lo segundo, habría que cambiar un poco las dimensiones de algunas partes de este templo, para que el monte con su ladera no invadiera la entrada. Se opte por replicar lo actual o por reproducir lo más primitivo, lo cierto es que tanto en el edículo como en la cruz convendría que se colocara la Eucaristía, dentro de un sagrario, para así unir la veneración de la escena con la realidad de la presencia de Cristo. Es cierto que en la cruz de esa capilla no habría muerto Jesús hace 2000 años, pero en ella sí que estará el mismo que pendió en tiempos de Poncio Pilato en la verdadera cruz. La piedra de la unción que estará en la entrada de esta iglesia no será 10. La verdadera, pero se santificará con las oraciones y bendiciones de los sacerdotes, que cada día la unjan al comienzo de jornada.
Cada capilla de esta réplica, aún vacía, ya que al principio carecería de decoración, albergará un icono que recordará un episodio de la vida y pasión de Jesús. Un tercer sagrario estará situado sobre el altar del Catolicón, pues los otros dos sagrarios serán pequeños. Siempre es mejor que en cada iglesia haya solo una reserva eucarística. Pero la presencia de estos tres sagrarios estará justificada dado el carácter específico de templo. También sería interesante que, como en Jerusalén, la gente se congregase a orar en torno al edículo el día de Pascua de Resurrección. Pero que aquí se hiciese tal cosa en un ambiente de más oración y recogimiento. Y que, a la hora determinada, un obispo, podría ser un obispo emérito, saliera de esa capilla con un cirio encendido para encender las velas de todos los congregados en la rotonda. Lo mismo se podría hacer el día de Pentecostés. Los fieles se congregarían en el Catolicón en un ambiente de oración, con los bancos y asientos orientados no hacia la cabecera, sino hacia el centro del Catolicón, pidiendo la venida del Espíritu Santo. En el centro, estarían sentados 12 sacerdotes, formando un círculo. En un momento dado, un diácono saliendo del iconostasio, traería una lámpara dorada para encender las velas de los 12 y ellos las de todos los presentes. En ese momento, se podría colocar, en el centro de ese corro, una lámpara de bronce, de aceite, con 3 niveles de llamas, una central, 13 en el nivel inferior, los 12 y la Virgen María, 25 más abajo, situándola sobre un pedestal en el centro y dejándola encendida durante una semana. El resto del año, esa lámpara podría estar situada en una capilla de la iglesia, en un ambiente de mayor penumbra. 11. El claustro de los obispos y el de los sacerdotes, las oficinas y dependencias de la Conferencia Episcopal formarán un edificio de 4 plantas de altura que, como si fuera un espacioso claustro, enmarcará esta réplica de la iglesia del Santo Sepulcro. Junto a este edificio muro, se situará la residencia de los obispos, que también tendrá forma de claustro. La reunión plenaria de los obispos no tiene lugar más que 2 veces al año. Así que, durante el resto del año, las habitaciones serán ocupadas como si de un hotel se tratara, constituyendo esto una fuente de beneficios. Los trabajadores de la Conferencia Episcopal podrán vivir donde lo deseen, pero se les ofrecerá vivir en el mismo edificio de la conferencia si lo prefieren. Se creará también una residencia para sacerdotes jubilados, abierta al clero de cualquier diócesis. Tanto las dependencias de los obispos, como las de los sacerdotes se articularán alrededor de 2 claustros con césped y árboles en su interior. Ese claustro de los obispos y el claustro de los sacerdotes serán réplicas del de la abadía de Silos y del de la de Poblet. Cada uno con claustro y sobreclaustro. El que todas las diócesis se unan para crear una residencia hermosa para sus sacerdotes jubilados, me parece una idea financieramente factible para llevarla a cabo. Los sacerdotes que vivan en ella podrán colaborar con el culto del templo en la medida de sus fuerzas físicas, bien bajando a concelebrar en las misas, participando en el rezo de las horas canónicas o atendiendo el confesionario. Será un magnífico 12. Modo de pasar los últimos años de vida, en un gran templo, colaborando en la alabanza a Dios. Habrá sacerdotes que por su estado de ancianidad no podrán ni ayudar con las confesiones, pero algunos sí que podrán vestirse una sotana y dirigirse con mucho tiempo de anticipación y extraordinaria lentitud hacia el coro para asistir a las horas. Pero esa asistencia no será poca cosa, ni mucho menos. Cuando esté acabada esta primera fase constructiva, ya no se necesitaría nada más. Aunque no se añadiera ninguna construcción, el edificio estaría completo. Todos los que trabajan allí, obispos, sacerdotes y laicos, podrían, en un mismo lugar, comer, alojarse, reunirse, trabajar y orar, acompañados de la venerable presencia de los sacerdotes más ancianos. Durante los días de reuniones plenarias de la Conferencia Episcopal, los obispos podrán concelebrar misa en el Catolicón. También allí, colocados los bancos de un modo coral, podrán rezar las horas canónicas con toda la magnificencia posible. Estas ceremonias estarán abiertas al público. Sin duda, se puede esperar una gran afluencia de fieles. Las primeras fases constructivas, Santo Sepulcro, claustro de habitaciones y oficinas, conviene que se construyan a la vez.
El clero que trabaja en la conferencia episcopal podrá colaborar si lo desea en la atención espiritual de esta iglesia, confesiones, misas, predicaciones. En un primer momento, será muy poca la gente que se acerque a este santuario. Así que habrá poco trabajo pastoral en el templo. Pero, enseguida, se tratará de constituir un cabildo que organice un culto divino digno de un santuario como este. Entre los sacerdotes que trabajan en la conferencia, los sacerdotes jubilados y un grupo de sacerdotes estudiantes, a los que se les ofrezca habitación y comida en ese edificio, fácilmente 13. Se constituirá un número de sacerdotes más que suficiente para atender a la celebración de las misas, al rezo de las horas canónicas y a los confesionarios. Donde emplazar este complejo en todos los países, la sede de la conferencia episcopal está situada en una gran ciudad, normalmente en la capital de la nación. Por tanto, lo preferible es escoger para su ubicación unos terrenos donde se sepa que va a haber una futura expansión constructiva. Un proyecto como el descrito será un gran polo de atracción turística, así que hablando con el ayuntamiento y adelantándose a la construcción de viviendas en una determinada zona, se puede proyectar todo con amplitud y sin las limitaciones que implica encajar esto allí donde ya hay viviendas. La colaboración con el ayuntamiento resultará beneficiosísima si estos apoyan el proyecto para hacer de él el centro natural de una zona de expansión urbanística. Si se construye en una zona de expansión de la capital, se matarán dos pájaros de un tiro, de manera que esta iglesia pueda funcionar como parroquia de toda esa zona. Este templo funcionará como verdadera parroquia a nivel de catequesis y sacramentos. Así la archidiócesis se ahorrará construir una o varias iglesias en ese sector. En las afueras de Madrid, he visto grandes explanadas en las que en 3 o 5 años se establecían 50.000 personas y hasta más. Eso lo he visto en varios municipios situados en el extrarradio de esta ciudad. En vez de crear 4 o 5 parroquias en una zona así, la archidiócesis puede concentrar el presupuesto en colaborar con la construcción de esa réplica de la 14. Basílica del Santo Sepulcro, un solo templo. Y también concentrar el clero que iba a destinar a esas parroquias en un solo santuario. Sin duda, esto no es lo mejor para que sea la norma, la cercanía de la parroquia es algo positivo. Pero, como excepción, sí que es una ocasión perfecta para colaborar en la financiación de este proyecto. Si el ayuntamiento de la capital no estuviera dispuesto a colaborar y pusiera inconvenientes, se puede ofrecer el proyecto a un municipio colindante con la capital. Normalmente, las ciudades dormitorio en torno a la capital carecen de centro histórico y de cualquier elemento arquitectónico atractivo. En principio, cualquier alcalde debería dar facilidades para crear algo que va a ser una atracción turística y va a embellecer tanto el municipio. Las viejas instalaciones de la conferencia episcopal pueden venderse o alquilarse al acabar la mudanza a la nueva sede. Beneficios de esta primera fase constructiva. Observemos el aspecto teológico que presentaría un proyecto así, los obispos reuniéndose alrededor del misterio de la resurrección de Cristo. Los obispos revestidos con hábito coral alabando a Dios en las horas canónicas. Unir el aspecto funcional que tienen esas reuniones con el aspecto cultural. Si han de rezar esas horas canónicas, ¿por qué no hacerlo todos en una sola ceremonia? Van a estar todo el día juntos. Si van a rezar juntos el breviario, ¿por qué no hacerlo con la mayor magnificencia posible? Los periodistas y las televisiones aman ese tipo de imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras. 15. A veces se emplean muchas horas en redactar, corregir y votar un documento, olvidando que una imagen vale, a veces, tanto como ese documento. Alguno alegará que sería un empleo excesivo de tiempo. Pero las horas canónicas se pueden recitar, cantando únicamente las antífonas y el himno. Es cierto que se emplea tiempo en ir a la iglesia y reunirse, pero la alabanza a Dios debe formar parte del horario de esas reuniones. Además, la iglesia estará al lado, justo al lado, del lugar donde se reúnen. A menos de 2 minutos de distancia desde sus habitaciones o la sala de plenos donde se reúnen. Cada obispo es el sumo sacerdote de su diócesis, el pontífice de su clero y su pueblo. Todos los obispos reunidos pueden ofrecer un culto eminente a Dios. Este edificio les permitiría ejercer el sumo sacerdocio todos juntos.
Mucha gente querría ir a venerar el lugar de la resurrección de Cristo en Jerusalén. En este edificio se les ofrecería la posibilidad de trasladarse espiritualmente a Jerusalén. Y recordemos que la Basílica Yerosolimitana cada vez está más saturada de visitantes. Aquí, en su país, encontrarían un espacio donde poder orar con más tranquilidad. Un templo así beneficia a los obispos, beneficia a los sacerdotes, que trabajan en la conferencia, beneficia a los fieles de toda esa zona, a los sacerdotes jubilados que vivirán sus últimos años de vida en un lugar tan magnífico, con servicios y atenciones que, de ningún modo, podrían tener si vivieran en pequeñas residencias. 16. Expansión de otras dependencias. El edificio de oficinas de la Conferencia Episcopal podría incluir una exposición con maquetas y dibujos muy artísticos que muestren las fases del proyecto entero y su sentido. Si se les explica el sentido espiritual, fácilmente los laicos se sentirán atraídos por el edificio y lo que representa. Hay muchas catedrales en un país que expresan muy bien la idea de lo que es una sede de un sucesor de los apóstoles. Pero este sería el templo, que expresaría la idea de colegio episcopal. La exposición también mostrará del modo más bello posible la historia del cristianismo en ese país, desde sus comienzos a la época actual. Cada diócesis podría colaborar con el préstamo de una obra de arte sacro de sus museos, una sola, para así crear un museo que todavía hiciese más atractiva la idea de visitar este santuario. De manera que el santuario tendrá un museo que explicará el proyecto completo de ese templo, la historia del cristianismo en ese país, y obras de arte de cada una de las diócesis. Para conseguir financiación para este proyecto, además de colocar algunas lápidas para enterramientos en los muros y suelos de esta iglesia, se podría crear una bella cripta con partes góticas y otras románicas, donde se pudieran guardar las urnas con las cenizas de los difuntos que quieran reposar allí. Digo cenizas, porque, de acuerdo a la legislación de muchos países, las cenizas son material inorgánico que puede ser guardado sin requisitos legales especiales. A diferencia de los cuerpos que, además de los requisitos legales, sí que plantearían una competencia con los cementerios municipales. 17. El primer edificio claustro daría lugar a 3 claustros con el tiempo y a la aparición de estas torres de viviendas, con forma externa de torres catedralicias. La expansión de los edificios muro podría seguir incluyendo un colegio, conventos, o incluso con un seminario interdiocesano. Por supuesto que este sería un lugar ideal para una facultad de teología. Además de edificios de viviendas con forma exterior de torres góticas que serían un indudable ornato para esta construcción y que, además, proveerían de todavía más fieles a las misas y actos religiosos del templo. Si ya una parroquia grande tiene una gran vida, catequesis, asistencia a misas, sacramentos, distintos apostolados. Toda esta gente viviendo alrededor y en el mismo templo dotaría de vida humana una arquitectura que, de otra manera, sería fría, como un museo, que es lo que les ha pasado a no pocas catedrales europeas. Para muchas familias religiosas, la idea de vivir en un templo sería muy atractiva. Aunque, en realidad, estas torres estarían anexas al santuario. Entre estos fieles que expresamente hayan elegido vivir en esas torres edificio, se favorecerían las vocaciones a los ministerios laicales. Para que, de ese modo, se involucrasen en el funcionamiento de este santuario como hostiarios, lectores, acólitos, exorcistas, colaboradores del exorcista, en realidad, y subdiáconos, al modo que ya se explicó con detención en el templo isidoriano. 18. El cabildo de canónigos a partir de cierto número de sacerdotes teniendo su residencia en el complejo, lo lógico es que se constituya un cabildo que se encargue del culto divino en el templo. A las nuevas incorporaciones de sacerdotes y laicos para trabajar en la conferencia episcopal, se les indicará que forma parte de su trabajo, en esa institución, el rezo en el coro del catolicón de una de las horas canónicas. Tercio sexta si trabajan por las mañanas. Nona o vísperas si trabajan por la tarde. Las laudes, al ser al amanecer, sería demasiado pronto para que pudieran asistir. A los antiguos trabajadores, solo se les pedirá tal colaboración.
Pero a las nuevas incorporaciones se les dejará claro que ese es también su trabajo, y no solo la oficina. Los laicos asistirán revestidos con la toga negra coral, el gown de algunas universidades anglosajonas, que está abierta por delante y que deja claro que son laicos. Asimismo, se les pedirá encarecidamente a los sacerdotes, que vivan en el templo, que participen, al menos, en una de las horas mayores. Los miembros del cabildo se encargarán de que haya un número de sacerdotes suficiente que salmodien en las otras horas, desde el oficio de lecturas antes del amanecer hasta las completas a las 10 de la noche. La puerta del templo estará abierta hasta el final del rezo de esta última hora. Será muy bello rezar a esas horas de la noche. Después se cerrará por motivos de seguridad. Aunque se podrá organizar el modo de que haya laicos que se puedan quedar a orar y que eso no comprometa la seguridad del templo. Por ejemplo, permitiéndolo a laicos muy conocidos de los que ya no hay ninguna duda. 19. Con 10 sacerdotes ya se podrá constituir el cabildo. Aunque con tanto clero viviendo en el complejo, pronto será posible constituir un nutrido capítulo. El capítulo está constituido por 4 grupos. Los canónigos, estos constituyen el cabildo. Los canónigos son 1/3 de los clérigos del coro, más o menos. Solo ellos vestirán el hábito de canónigos. Los racioneros, otro tercio de los clérigos integrantes del capítulo, vestirán en el coro con sotana y roquete. Recibirán una ración por cumplir con las horas canónicas establecidas en el acuerdo. Ese dinero nunca se entregará en efectivo, sino que se descontará de lo que pagarán por vivir en una residencia del complejo. Es el caso, por ejemplo, de los estudiantes de teología que vivan allí. Los beneficiados vestirán una muceta sobre el roquete. Estos sacerdotes son los que ya llevan más de 5 años sirviendo al coro. Si los racioneros son sacerdotes jóvenes que están de paso estudiando o retirados un tiempo por razones médicas, los beneficiados son los que trabajan en la conferencia o en el templo ya desde hace años. El beneficio será mayor que la ración si conlleva ejercer más funciones en el templo que un racionero. Ser beneficiado un tiempo será el paso previo usual para llegar a canónigo. Los numerarios son los laicos que, revestidos con sus togas corales, rezan las horas sentados en el coro. Ingresar en este grupo de los numerarios implica un proceso de acompañamiento y haber rezado las horas, sentados con el resto del pueblo fiel en los bancos, durante varios meses. Después reciben la toga y pasan a ocupar su puesto en el coro. Los numerarios nunca pueden pertenecer a los otros 3 grupos del capítulo. Entre el clero, unos trabajadores de la conferencia estarán integrados en el cabildo, otros serán beneficiados o racioneros. Solo con estos y los jubilados, el capítulo contará con un centenar de clérigos, a los que habrá que añadir unos 50 numerarios. Como se ve, en esta iglesia se distinguirá entre el cabildo de canónigos y el capítulo del templo. El cabildo está formado solo por canónigos, mientras que el capítulo está integrado por todos los grupos. 20. Siempre que un obispo presida una hora canónica, lo hará o revestido con capa pluvial y mitra, o revestido con hábito coral de color violáceo si ya hay 3 obispos presidiendo de esa manera. En el caso de los cardenales, lo harán revestidos con una cogulla de color rojo y un capelo cardenalicio. El cabildo se encargará de organizar las misas del templo. Cada día habrá una misa mayor y varias misas más sencillas. Con tanto clero, lo normal es que haya, por lo menos, desde el principio, 7 misas diarias. Aunque, con el tiempo, lo normal es que haya casi a cada hora. La misa mayor será solemnísima. Casi se podría decir que cada día habrá una misa digna de un pontifical. Asimismo, el confesionario siempre estará atendido a cualquier hora. 21. La iglesia de la tienda de la reunión. Una vez consolidada la iglesia del Santo Sepulcro en su vida litúrgica, ornato y acondicionamiento en general, una vez acabada la escalinata descendente a la capilla de Santa Elena y la capilla adyacente de la Invención de la Santa Cruz, se podrá pensar en usar los fondos de cada año para acondicionar otro espacio sacro enmarcado por la expansión de los nuevos edificios muro. Estas nuevas adiciones de edificios conformarán la segunda nave.
Este espacio de la segunda nave tendrá las mismas dimensiones que el área que enmarca la primera iglesia. En el nuevo espacio se podría colocar, por ejemplo, una réplica exacta de la tienda de la reunión de los israelitas en el desierto, con todo su ajuar, arca de la alianza, los tapices, el candelabro de los 7 brazos, la gran pila de bronce para el agua, el altar del incienso, etc. Evidentemente, se puede colocar cualquier cosa en ese gran patio techado con pilares. Ahora bien, me inclino por la tienda de la reunión, por 2 razones: el gran interés que algo así produciría en los peregrinos y turistas, y porque seguiría un camino natural temporal en la visita al edificio, del Antiguo Testamento, a la resurrección y, finalmente, una gran iglesia neogótica en el tercer patio. La reserva eucarística será colocada en el interior del arca con una vela roja a cada lado, que indiquen la presencia del cuerpo de Cristo en su interior. Solo entrarán al atrio los que vengan a orar. Atrio en el que habría asientos. El arca iluminada se verá a través del segundo velo. El primer velo estará recogido 22. Para poder ver el segundo, los sacerdotes podrán hacer su oración dentro de la tienda, en el espacio entre el primer y el segundo velo. Los obispos podrán entrar detrás del primer velo y sentarse allí y hacer oración. Todos y cada uno de los elementos de la tienda de la reunión y del atrio serán explicados con todo detalle por los guías del santuario en salas situadas en el edificio que enmarca la tienda. Allí, los grupos con guía podrían entrar en una réplica de la tienda sin turbar la continua adoración y santidad del lugar. La tienda y su ajuar será como un libro abierto. Los guías se convertirán en evangelizadores con solo explicar los simbolismos de cada elemento a la luz del Nuevo Testamento. Es importante crear esa segunda réplica de la tienda y sus elementos para que el interior del patio sea un lugar exclusivamente de oración cuyo silencio solo sea interrumpido por las plegarias de la liturgia. Para los turistas se puede habilitar una galería acristalada en el primer o segundo piso, donde puedan ver el interior del patio sin turbar a los que oran, sean muchos o pocos. Lo mismo se hará en el patio donde está la iglesia del Santo Sepulcro. El rezo de las horas canónicas se repartirá entre la primera nave, la de la iglesia del Santo Sepulcro, y la segunda nave, la de la tienda de la reunión, unos días o unas semanas en un lugar, y otros días en el otro lugar. Las horas canónicas se rezarán en el atrio de la tienda. Un sacerdote entrará en el ecal de la tienda, durante el Benedictus y el Magnificat, a incensar en dirección al arca, donde estará reservada la Eucaristía, aunque sin atravesar el segundo velo. Si un obispo preside, sí que atravesará el velo. 23. El arca, por tanto, en esa tienda será un arca sagrario. En el interior del arca, solo habrá un bello copón con la Eucaristía en su interior, lo cual ya estaba simbolizado por la vasija que contenía el maná en el arca primitiva. La comunidad judía puede protestar por la creación de esta réplica, pero hay que responderles con todo respeto y calma que esos elementos del Antiguo Testamento para nosotros, los cristianos, son símbolos de realidades del Nuevo Testamento. Y que, dado que el plan de Dios era simbolizar las realidades de la nueva alianza, esos símbolos nos pertenecen tanto a nosotros como a los judíos. Al crear esa réplica no nos estamos metiendo en casa ajena, sino que materializamos símbolos que son tan nuestros como de ellos. 24. La iglesia magna será una nave de las mismas dimensiones que las dos anteriores, enmarcada por otro edificio muro. Esta última parte completa el proyecto constructivo de la columna vertebral del templo. A partir de entonces se podrán añadir más torres vivienda de estilo gótico o se podrá completar el edificio muro que cierra el límite del jardín que rodea los edificios, pero lo que es el espacio sacro del templo quedará acabado con esta parte. La iglesia magna, espaciosa como una catedral, está pensada para las grandes celebraciones. Cierto que en la segunda nave, la de la tienda de la reunión, cabe mucha más gente que en la primera, pues solo tiene la tienda y el atrio en su centro, el resto está vacío. Pero la tercera nave se concebirá para celebraciones con mayor afluencia de gente, diáfana y libre de obstáculos visuales salvo los pilares, que sostienen el techo. Tiene un ábside como en el de la Basílica de San Clemente o Santa Cecilia. En 2 bancadas semicirculares se colocan los obispos.
Los arzobispos se sitúan en escaños individuales detrás del altar. Los cardenales a la derecha, mirando hacia el altar. El altar está algo más adelantado de lo usual en las basílicas romanas clásicas, y el nivel del ábside se halla algo más elevado, para que así el altar no sea un obstáculo visual. El pueblo fiel podrá ver a los obispos sentados en el ábside. El espacio está 25. Pensado para que de un golpe de vista se pueda ver a todo el episcopado en ese ábside. En las misas de San Juan Pablo II, todos los obispos y sacerdotes concelebraban, lo cual implicaba una gran uniformidad de vestiduras, todos con alba y casulla. En la época de Benedicto XVI, se estableció como algo usual la distinción de vestiduras, del mismo modo que se hace en la Catedral de Colonia y otros lugares, unos con hábito y coral, otros con casulla, en otro grupo los canónigos, etc. El resultado, francamente, es mucho más bello a nivel estético. No hay ningún problema teológico en ello. No hay ninguna obligación en que todos y cada uno de los asistentes tengan que concelebrar. Yo sería partidario de crear esta variedad de vestiduras. Los cardenales asistirán a la misa revestidos con cogullas rojas y galeros, pero sin concelebrar. Estéticamente dignifican más la celebración con su presencia distintiva de purpurados. Los arzobispos estarán revestidos con mitras y capas pluviales, también sin concelebrar, sentados en el plano del altar. 40 obispos sí que llevarían mitras y casullas para concelebrar. El resto iría revestido con hábito y coral. Esta variedad visual hace mucho más bello ese conjunto del presbiterio, que si todos fueran vestidos igual para concelebrar. Solo 12 obispos, los más ancianos, se colocarán junto al altar, en recuerdo de los apóstoles. El resto de obispos con casulla, rodearán el altar, pero en un plano inferior y poco más separados de esos 12. Las dimensiones y asientos del ábside estarán pensados de antemano según el número de obispos de esa nación. El resto del clero estará sentado en un plano situado a mitad de camino entre el ábside y el plano de la iglesia. 26. La gran sacristía para estas concelebraciones de todos los obispos estará situada en el edificio de la iglesia de la tienda de la reunión. De esta manera, la solemne procesión si se dirige a la iglesia magna atravesará las 3 naves y podrá ser vista por mucha más gente. En la iglesia magna tendrán lugar los rezos de horas canónicas para los que se prevé gran afluencia de clero y público. Sin duda, la iglesia del Santo Sepulcro se quedará pequeña para las grandes ceremonias. Siguiendo la costumbre medieval se puede situar un gran coro en el centro de esta iglesia o cerca de los pies de este templo. Un coro específico para la liturgia de las horas cuando todos los obispos están reunidos con más de 100 sacerdotes. En el espacio vacío entre los pies de la nave y el trascoro, se colocará una pila bautismal. Una sólida y contundente pila románica quedaría muy bien. Aunque se puede pensar en una pila de bronce, como la de la Catedral de Hildesheim o la de Salzburgo. Acabado este tercer espacio, se puede recapitular el templo de esta manera. Los obispos se reunieron, en un primer momento, en torno al misterio de la resurrección de Cristo. Pero ahora, ya acabado el templo, los peregrinos entrando por la primera nave, pueden observar con sus ojos lo que fue el corazón del Antiguo Testamento. De allí se pasa a la iglesia del Santo Sepulcro que representa la época del Evangelio. De allí se pasa a la iglesia magna que representa la época de la iglesia. Los 3 espacios representan la continuidad. La peregrinación por el templo es como caminar desde Moisés hasta los obispos concretos que se sientan en el ábside. 27. En esta tercera nave, como en las otras, no hay bancos, sino que se colocan sillas individuales para cada celebración. Dirigidas hacia el ábside si es una misa. Dirigidas hacia el gran coro si es el rezo de las horas. Lo mismo sucede en las otras naves. Los bancos suponen un gran obstáculo visual que resta mucha belleza al espacio arquitectónico. Una vez que se ha levantado tan impresionante marco para la gloria de Dios como este, es preferible tener a 10 o 15 personas encargadas de la función de sacar y poner sillas. Es preferible eso a que, por ahorrar, este lugar no muestre su belleza al 100%. Estos 15 operarios, realmente, no serán un gasto más, ya que trabajarán en otras cosas en la conferencia episcopal o en el templo.
10 personas pueden trasladar y colocar 1000 sillas en menos de media hora. En esta nave, se acotarán 3 espacios de planta cuadrada en cada nave lateral donde apilar las sillas fuera de la vista de la gente. Resulta horrible, estéticamente hablando, ver las sillas apiladas toda la semana en una iglesia, esperando a ser usadas el domingo. Las sillas deben ser colocadas fuera de la vista de la gente. Al mirar estos espacios donde se guardan las sillas, la gente verá unos muros de piedra, de aspecto gótico, con un gran portón. Por fuera parecerán capillas cerradas y sin techo. Pero los espacios del templo tienen que aparecer estéticamente perfectos. Todos los días, tras el rezo de la hora tercia, que tiene lugar a las 9 de la mañana, un diácono revestido con dalmática, dirigirá a los subdiáconos y acólitos revestidos con alba, que sobre varales trasladarán el arca sagrario desde la tienda de la reunión al altar mayor de la iglesia magna. Allí quedará depositada sobre el altar para la adoración, hasta después del rezo de la hora nona, que tiene lugar a las 3 de la tarde, momento en que será trasladada al Sancta Sanctorum de la tienda. 28. El copón en el interior del arca estará perfectamente sujeto. Esta traslación diaria será, en sí misma, un acto de culto. El templo, con sus 3 espacios, estará dotado de un movimiento interno. Esta diaria procesión será una imagen de la iglesia que peregrina. A los que visiten la tienda de la reunión, se les explicará que allí no está el arca, porque durante la mitad de la jornada está en la iglesia magna. Si por la mañana hubiera alguna celebración sobre el altar de la iglesia magna, el arca sagrario se retirará media hora antes a una pequeña dependencia aneja al presbiterio, dedicada ex profeso a alojar el arca sagrario durante la misa. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en la tienda de la reunión, en el lugar donde reposa el arca, habrá un copón cubierto por un velo para que también allí pueda orar la gente. Junto al altar de bronce, frente a la entrada a la tienda, se colocará un altar portátil para celebrar una misa al día en ese lugar. Aunque el espacio en torno a la tienda se reservará más a la adoración y meditación. Resulta muy simbólico que allí se celebre una misa al día, o una al comienzo del día y otra al final. Pero si fueran más misas las que se celebraran allí, se turbaría el ambiente de meditación que debe reinar en ese atrio. Para ese cometido ya hay muchas capillas. 29. La misa magna. Cuando solo exista la primera nave, la misa magna se explica en la catedral de San Abán en templo isidoriano. Se trata de un modo de misa solemnísima para las grandes ocasiones. Eucaristía en la que las distintas partes de la celebración tienen lugar en emplazamientos distintos del templo. En esta misa se supone que el templo está lleno al máximo de su capacidad, y esta traslación permite que más gente pueda sentirse cerca de los celebrantes. Al principio, para este tipo de misa se contará solo con la iglesia del Santo Sepulcro. Los ritos iniciales tendrían lugar en la capilla de la división de las vestiduras, situada en el centro de la girola. Mientras se canta el Gloria, los celebrantes se dirigen al catolicón. El celebrante principal hará la oración colecta en el umbral del catolicón, en lo alto de las escaleras, con el clero detrás, mirando hacia el altar situado tras el iconostasio. El clero se sentará de modo coral en el catolicón, en cuyo centro se leerán las lecturas. El pueblo fiel tendrá que ver las ceremonias en las pantallas colocadas en distintos lugares de la basílica. Allí, en el catolicón, tendrá lugar el sermón. La liturgia eucarística tendrá lugar en el altar, o tras el iconostasio, o colocando un altar a la entrada del edículo. Si se celebra ante el edículo, acabado el prefacio, el celebrante principal y 2 obispos entrarán en la cámara de la resurrección. Solo 3, dado que no caben más dentro. Otros 4 celebrantes se quedarán en la cámara del ángel. El resto de sacerdotes se quedarán a la puerta del edículo. El canon entero se recitará sobre la losa de la resurrección. 30. Los celebrantes continuarán allí hasta el final del canon. Entonces sacarán las sagradas formas al altar exterior y allí tendrá lugar la doxología. Después se colocarán las especies eucarísticas sobre el altar tras el iconostasio del catolicón. Allí proseguirán las oraciones hasta la comunión. Cuando, tras la comunión, se traigan los vasos sagrados para su purificación, el clero que permanecía sentado en el catolicón se dirigirá a la parte de atrás del edículo.
Allí, desde la llamada capilla copta, el celebrante principal hará la oración final e impartirá la bendición. Lo hará allí, no solo porque en la rotonda lo verá más gente, sino también porque tiene el sentido de Jesús que dio la bendición final camino de Galilea antes de la ascensión. Además, de esta manera, la misa habrá procedido de un extremo de la iglesia al otro externo. La misa magna comenzando en la segunda nave cuando se haya acabado el acondicionamiento de la segunda nave, los ritos iniciales tendrán lugar en el atrio de la tienda de la reunión, con el clero en torno a la gran pila de agua, llamada en la Biblia mar de bronce. Después, el clero se sentará coralmente en el atrio y allí tendrá lugar la liturgia de la palabra. Los fieles llenarán todo el espacio en torno a la tienda. Será durante el credo y las preces que el clero se dirigirá al altar situado delante del edículo. De esa manera, la misa no se alargará por este traslado. La misa seguirá como se indicó en el apartado anterior. Hago notar que los sacerdotes, que estén fuera del edículo consagrarán los copones situados en el altar delante de la capilla de la resurrección. Mientras que los obispos que entran en el 31 edículo tomarán la patena y el cáliz y la consagrarán sobre la losa de la resurrección. La fórmula se recitará a coro, escuchándola por los altavoces. La misa magna acabando en la iglesia magna en celebraciones verdaderamente masivas, de más de 30.000 personas, se podrá colocar a los fieles en las tres naves del templo con pantallas, que retransmitan la ceremonia. Los ritos iniciales tienen lugar en el atrio de la tienda de la reunión. Mientras se canta el Gloria, los celebrantes se dirigen a la entrada del catolicón. Allí tiene lugar la oración colecta mirando hacia el iconostasio. El clero se sienta en los bancos del catolicón, situados los bancos de modo coral. Allí se lee la liturgia de la palabra y el sermón. Todo después sigue como se ha explicado antes al hablar de la misa magna celebrada en la iglesia del Santo Sepulcro. Tras la doxología, el clero pasa al altar mayor de la iglesia magna. Allí tienen lugar los ritos desde la parte del Padre Nuestro. La oración postcomunión y la bendición tiene lugar desde el gran coro situado en la nave central. Así la ceremonia se traslada, en verdad, de un extremo a otro de esa serie de tres patios, y la bendición final ocurre, simbólicamente, en ese camino hacia Galilea. Puede parecer que hay muchas traslaciones en la iglesia magna, pero en ese lugar solo hay unas oraciones en el altar y la bendición en otro punto. 32. Otras misas cuando el proyecto constructivo de esta columna vertebral esté acabado, el cabildo repartirá el rezo de la liturgia de las horas entre las tres naves. Las misas se distribuirán, también, esos tres lugares. Para aquellas Eucaristías a las que asistan un gran número de fieles, no habrá otra posibilidad que el que sean celebradas en la iglesia magna. Para las ocasiones en que ni el espacio de la iglesia magna de abasto, se celebrará la misa en las tres naves, del modo ya expuesto. Eso permitirá multiplicar casi por 3 el número de fieles que pueden asistir. Como ya se ha dicho, en la tienda de la reunión no se celebrará misa de forma habitual. Será un lugar más adecuado para celebraciones de la liturgia de la palabra, para el rezo de horas canónicas y para la oración personal. Pero si se celebra misa allí, se colocará el altar en el atrio, delante de la entrada al santuario. Es decir, donde estaba el altar de bronce en la tienda original. Pero se cuidará que dentro del perímetro del atrio de la tienda no haya más que unas pocas ceremonias, para favorecer ese lugar como lugar de silencio y adoración. La gran pila de agua, el mar de bronce, situada en el atrio de la tienda será muy adecuada para los bautismos por inmersión. Mientras que la pila bautismal de la iglesia magna solo podrá usarse para el bautismo por infusión. Obsérvese que el templo va de una pila de agua en un extremo, a otra pila de agua en el otro. En las catedrales, las bodas son consideradas, a menudo, como un estorbo para la vida ordinaria de ese templo. En un santuario tan extenso como este, tan compartimentado, se favorecerá el que todos los que lo deseen puedan casarse allí. La iglesia magna, aislada de los otros dos patios, se presta para ello sin molestar a los que oran en los otros lugares. 33. También se favorecerá el que los que quieran, puedan recibir allí el bautismo y la confirmación. Aunque se les advertirá por escrito,
que casarse allí o recibir cualquier otro sacramento, implica que si esa nave tuviera que emplearse para otra celebración, por ejemplo, un funeral de estado, el cabildo les proporcionaría otro espacio en el templo. Este santuario será muy adecuado para actos de la conferencia episcopal como tal y no de un obispo solo. Por ejemplo, en el caso de un funeral de estado en el que haya fallecidos de muchas diócesis, la Iglesia Magna es un buen marco para esa celebración. También es muy adecuado para un acto ecuménico organizado por la conferencia y no por un obispo particular. No hace falta decir que será un marco grandioso para las ordenaciones episcopales o para que el nuncio entregue el palio a un nuevo arzobispo. Sin embargo, los funerales de los obispos eméritos, en buena lógica, deberían celebrarse en la catedral. Ahora bien, sea por la distancia de la diócesis en la que sirvió u otras razones, los funerales de los obispos eméritos que viven en este complejo, pueden celebrarse en el mismo si se ve conveniente. Desde luego, siempre habrá funerales en las capillas de ese templo, dado el número de clérigos retirados que vivirán allí. Será muy adecuado crear un protocolo digno para despedir a aquellos pastores de los 3 órdenes que entregaron toda su vida al servicio de la Grey y acabaron sus días viviendo en ese lugar. El nombre de este santuario, como es lógico, cada conferencia episcopal pondrá el nombre que desea un templo como este. Templo que dará 34. Nombre a la construcción entera. Construcción en la que las oficinas, las viviendas, las residencias y las 3 naves conformarán una unidad. Unidad en la que quedará arquitectónica y visualmente claro que Dios es el centro. Dado que había que poner un nombre a este templo, en un primer momento, me pareció que era muy adecuado pedir la protección de los santos serafines que están alrededor de Dios. Para que, poniendo este nombre al templo, Santuario de los Santos Serafines, los obispos siempre recordaran que, al ir allí, iban a una morada de ángeles. Una morada de ángeles para el lugar donde iban a vivir, orar y trabajar los obispos. Y la palabra, serafines, que significa los ardientes, es perfecta para recordar que los obispos tienen que estar ardientes en el amor a Dios, elevados con sus alas de las cosas mundanas, para así poder estar, como esos ángeles, cerca del trono del Altísimo. Pero después entendí que lo más importante era poner nombre al modelo de templo. Lo mismo que unos buques mercantes se denominan modelo Panamá o unos portaaviones se conocen como modelo Nimitz, resultaba más útil poner un nombre sencillo, que constase de una palabra, que denominase el modelo de templo aquí descrito. Porque en la trilogía que compone esta colección de escritos míos sobre nuevos tipos de templos, se describen 3 modelos distintos de construcciones. No son simplemente unos templos más grandes o con más capillas. Son conceptos nuevos. Por eso requerían nombres nuevos. San Atanasio era un santo obispo adecuado para dar nombre a este ensayo, baluarte de la ortodoxia, defensor de la divinidad de Cristo. En el presente ensayo, este santo da nombre al modelo de templo y construcciones funcionales con las que forma una 35. Unidad. Pero cada conferencia episcopal, como es natural, pondrá el nombre que ellos escojan al templo. Esta construcción quedó así bautizada como un templo del tipo atanasiano. Para que resultase fácil de recordar, escogí el nombre de un patriarca para este modelo de templo, el de este presente libro, y el nombre de un obispo, San Isidoro, para un modelo de catedral que describí en un libro precedente. Recordar que uno era patriarca y otro obispo ayudaría a no confundir los nombres. Aunque los nombres oficiales de estos 2 tipos de templos son los dichos, atanasiano e isidoriano, después he comprobado que son nombres no fáciles de pronunciar si en una conversación sobre el tema se usan con frecuencia. Así que también resulta cómodo denominarlos, si se desea, con sus nombres originales de Santuario de los Serafines y Catedral de San Naván. Otra cuestión que se me planteó es si este templo debía tener la denominación de santuario, de basílica, de colegiata o de abadía. Desde luego, no podía denominarse catedral, cada obispo tiene la suya. La denominación de colegiata era adecuada, porque, en el día a día, el culto recaía en el cabildo. La denominación de abadía también era correcta si en el santuario acababa estableciéndose una gran comunidad benedictino-cisterciense. Pero este nombre de abadía era no del todo adecuado.
ya que se trataría de un santuario en el que habría una abadía. Es decir, el aspecto monástico del lugar sería solo un elemento más que de ese sitio, pero no sería el elemento definitorio. La denominación de colegiata tampoco me entusiasmaba, porque también era definir el templo por un elemento presente en él. Y no, ciertamente, el elemento más definitorio. 36. Tras darle muchas vueltas, consideré que lo mejor era considerarlo como santuario. Un santuario con un cabildo de canónigos, y que acabaría teniendo la presencia de un monasterio masculino y otro femenino. Lo lógico, como ya mencioné, es que ese santuario acabase recibiendo el título de basílica. Estatus canónico de este santuario. Ya se dijo que lo mejor sería colocar este santuario en una zona de expansión urbanística de la capital de la nación. Un lugar donde, sin duda, vaya a ser necesario erigir varias parroquias. De manera que el santuario pueda ejercer, de forma natural, esas funciones parroquiales, por estar geográficamente en medio de esa población. ¿Debe ser el arzobispo de la capital el pastor que ejerza su autoridad sobre este complejo? Claramente, no. Una cosa es, como sucede hasta ahora, tener un edificio para la conferencia episcopal limitado a unas cuantas oficinas, y otra muy distinta es la creación de esta burbuja eclesiástica, en el que fácilmente pueden acabar viviendo, contando con los sacerdotes jubilados, entre 100 y 200 presbíteros. Además, en el seno de este santuario, pueden establecerse monasterios. Y no solo eso, entre sus muros, lo normal es que siempre haya un gran flujo de personas orando en sus capillas. Hay que contar no solo con los parroquianos, que vengan a hacer oración o misa, sino también con los peregrinos, además de las personas devotas que, precisamente, han escogido vivir alquilados en pisos situados en los muros edificio del complejo y en sus torres habitadas. Sin duda, habrá un cierto número de familias que 37 querrán tener su residencia allí para tener fácil acceso a un lugar de culto. Dado que este templo habrá sido creado y mantenido financieramente por todos los obispos, lo mejor es que este santuario y su terreno circundante sea constituido como una prelatura territorial, al modo que lo es el santuario de Loreto. Sobre el mapa, el territorio de esta prelatura podría formar un cuadrado de 4 kilómetros de lado. Un terreno cuadrado, porque el complejo de edificaciones tiene forma de cuadrado. La columna vertebral es un rectángulo, en el que se insertan los tres patios. Pero esa construcción rectangular está inserta en unos prados y bosquecillos que forman un cuadrado. Sería un cuadrado arquitectónico enmarcado por un cuadrado territorial, el cual, en su perímetro, tiene un edificio muro que delimita el complejo. A este territorio, en cuyo centro está el complejo de la conferencia episcopal, le he dado el nombre de prelatura de Serafinia, por poner nombres a las cosas. Si se creara un territorio así en cada país, recibiría un nombre distinto. A no ser que hablásemos de la prelatura de Serafinia en España, de la prelatura de Serafinia en Francia, en Brasil, etc. En ese territorio, 8 parroquias rodean al santuario y son dependientes canónicamente de esa prelatura. El mismo santuario cumpliría la función de parroquia. De manera que ese territorio estaría dividido en 9 cuadrados. En el centro de cada cuadrado, se situaría una parroquia. Pero eso se haría en el futuro, cuando la basílica se haya consolidado. Pensé si lo adecuado es que el prelado fuese el presidente de la conferencia episcopal. Pero, de hecho, el que va a estar allí, día a día, ejerciendo esa función organizativa va a ser otro clérigo. El presidente ya tiene bastante con su propia diócesis, y con el trabajo que le genera la conferencia episcopal. Así que lo mejor 38. Será que el que ejerce de cabeza de ese territorio tenga el título de la función que, de hecho, va a ejercer. Y no que uno tenga el título, pero delegue todo el trabajo en otro que, de hecho, haga de cabeza del lugar. Los obispos de la nación serán los que escojan al que vaya a ejercer la función de prelado de Serafinia. Lo usual será que escojan a un obispo emérito. Y será la conferencia episcopal también, más adelante, la que podrá retirarle la función a causa de la edad o de la enfermedad o por no estar de acuerdo en cómo haga las cosas. Una vez designado, después, será la Santa Sede la que le otorgará la dignidad de prelado.
lo más gentil será que no se retire a nadie de este cargo. Si la edad le impide ejercer, el presidente de la conferencia le indicará que el parecer de los obispos es que delegue sus tareas en el vicario general que ellos, los obispos, escojan. Así se evitará que un obispo emérito sea emérito otra vez más. Si los obispos escogen a un diácono para ser el organizador de ese santuario, ellos le concederán el título de archidiácono del santuario de Serafinia. Y, de forma automática, sin necesidad de confirmación de la Santa Sede, pasará a ejercer sus funciones. Si los obispos escogen a un presbítero, le otorgarán el título de arcipreste del santuario. Será la Santa Sede la que después le puede, si lo desea, concederle el título de prelado. Sin ese título de prelado, el arcipreste no podrá llevar insignias episcopales. Si escogen a un obispo emérito, pasará a ser obispo de la prelatura de Serafinia. Será privilegio de la Santa Sede el conceder el título de prelado al arcipreste si lo considera conveniente. En el caso de que el prelado de la prelatura de Serafinia sea obispo, incluso en ese caso, tendrá una particularidad única 39. Respecto a otros prelados territoriales, deberá obediencia al presidente de la conferencia episcopal. ¿Por qué? Pues porque no se ha creado ese enclave, para que después los obispos tengan que someterse a lo que diga otro obispo en ese territorio. Este prelado puede ser obispo, pero será obispo en la casa de los obispos. Así que la relación jurídica entre el presidente y ese prelado será la misma que la existente entre un obispo y su obispo auxiliar. De esa manera, todos los posibles conflictos futuros quedan zanjados con una sola disposición. Sea archidiácono, sea el arcipreste, o sea el obispo el que ejerza de cabeza en la prelatura deberá obediencia al presidente de la conferencia episcopal en lo relativo al gobierno de ese enclave. El prelado ejercerá de cabeza para los fieles de esa prelatura, será el ordinario de los sacerdotes incardinados en Serafinia o estén allí en comisión de servicio. Pero el prelado ejercerá una función diaconal respecto a los obispos, que vengan a la casa. Como se ve, el prelado de este territorio puede ser ordenado obispo, o puede nombrarse aldeán del cabildo y que siga permaneciendo como presbítero. También se puede nombrar para este cargo al abad de la abadía, o también puede ser un sacerdote, que venga de fuera de la prelatura. También puede ser un magnífico destino para un obispo emérito. Tantas opciones ofrecerán, en cada momento de la elección, una gran cantidad de posibilidades a la conferencia episcopal para realizar el nombramiento. Que el prelado sea un presbítero deja más patente que esa es la casa de los obispos. Pero todas las opciones tienen razones a favor, incluso la de escoger un abad. Sobre cada uno de los 3 claustros, se situará un rector que deberá obediencia al prelado. Los priores y abades también deberán obediencia al prelado, salvo en lo relativo al gobierno interno de sus comunidades. Pero la propiedad del inmueble de 40. Los conventos será de la conferencia episcopal. De manera, que en caso de necesidad o de radical confrontación de opiniones, los abades y priores de las órdenes religiosas deberán someterse al prelado. Cuando en una ceremonia, concurra el obispo prelado, en el caso de que el prelado sea obispo, y otro obispo de esa conferencia episcopal, presidirá el obispo más anciano, aunque esté jubilado. Así se dejará claro que el obispo que viene a ese lugar está en su propia casa. Insisto, no es un huésped. Si la cabeza de la prelatura es un presbítero arcipreste, será el obispo, cualquiera, el que presida la ceremonia y el arcipreste se sentará con los otros presbíteros. Cuando el prelado es un sacerdote, tanto en el coro como en los actos litúrgicos, si asiste un obispo, preside el obispo. Cualquier obispo presente, incluso jubilado, tendrá precedencia en las ceremonias por delante del prelado. La norma, cuando concurran varios obispos, será que presidirá el obispo más anciano. O si hay arzobispos, el arzobispo más anciano. O si hay cardenales, el más anciano de ellos. Para evitar que se aduzcan razones excepcionales que acabarían haciéndose usuales, no se quebrará esta norma. Salvo que el obispo más anciano no tenga fuerzas, a causa de la edad, para celebrar adecuadamente. Cierto que, por razones organizativas, hay que poner una cabeza al frente de esa casa. Pero son los obispos de la nación los dueños de esa casa.
Sin embargo, el prelado no obedecerá a cada obispo, lo cual daría lugar a un caos sin fin, sino que únicamente obedecerá al presidente de la conferencia episcopal. El presidente de la conferencia será la voz de los obispos en lo 41. Relativo al gobierno de la prelatura, en el que se incluye su gran templo. Si el prelado de Serafinia es obispo, respecto a los obispos que vienen allí, él debe sentirse como el administrador de una casa cuyos dueños son los obispos. De hecho, la propiedad de todos esos edificios y del templo es de la conferencia episcopal, no de la prelatura de Serafinia. Ese templo atanasiano es la casa de los pastores. Así que el prelado, aunque sea obispo, ni siquiera debe considerarse como el pastor de ese templo, sino más bien como un organizador y administrador. Razón por la cual, se ha dejado claro que podría ejercer la función de cabeza un diácono permanente, incluso casado, que recibiría el rango de archidiácono. Pues ejercería, en verdad, una diaconía, un servicio. Puede ser un diácono, porque ejercerá una coordinación, no un pastoreo. El prelado no debe pretender ser otro obispo más en la nación como cualquier otro, como si su única diferencia es que su territorio es más pequeño. La consideración que debe tener de sí mismo no es una cuestión de tamaño, sino que su función es peculiar. No sería adecuado que allí pretendiera ser el pastor, en una casa donde se reúnen los pastores de toda la nación. Como se ha dicho, esto se resaltará cuando esta función de prelado la ejerza un clérigo sin carácter episcopal. Pero, al mismo tiempo, esta función será un destino óptimo para obispos eméritos. Aunque los obispos los nombra la Santa Sede, como excepción será la conferencia episcopal la que si escoge un obispo emérito, lo pondrá a nombrar directamente como obispo de Serafinia. Será el único cargo que podrá nombrar de forma autónoma, por ser precisamente tan sui generis. Ahora bien, como se ha dicho, será la Santa Sede la que decidirá elevar al rango de prelado al que es presbítero o, incluso, ordenarlo obispo. También 42. Será solo la Santa Sede la que podrá otorgar algún privilegio o dignidad adicional al archidiácono. Pero es propio de la diaconía la humildad, así que, como mucho, solo convendría otorgarle algún detalle, pero no cambiar radicalmente su estatus. Las residencias de ancianos, las residencias de este lugar se pueden convertir en un destino predilecto para aquellos ancianos laicos que deseen participar en la vida litúrgica del templo. Hay muchas personas que desearían pasar sus últimos años de vida en un monasterio, como Carlos V. Eso siempre ha sido una aspiración de muchísimos laicos, que no se ha podido cumplir. Con este complejo, sí. Estas residencias casi podrían decirse que son un lugar perfecto para ejercer una nueva vocación al final de la vida, una especie de retiro monástico para las personas retiradas. Sin votos, sin obligaciones, pero pudiendo ir a misa, a las predicaciones, a los actos de adoraciones con solo bajar las escaleras. Muchos ancianos, todavía con fuerzas, podrán orar en el coro revestidos con una toga coral. Otros podrán ayudar en las misas como acólitos. Otros, tal vez, solo deseen pasar una temporada. 43. El jardín perimetral, un gran edificio muro de 4 pisos de altura, delimitará el límite del complejo. Será un gran cuadrado al que irán adosadas las torres. Se denomina perimetral, porque rodea todo el perímetro del templo y de los 2 claustros. Se podrá recorrer su terraza como si fuera un paseo. Puede haber sectores de ese jardín exclusivamente dedicados al paseo de personas haciendo oración, los que estén allí de retiro espiritual. Otros sectores podrán ser usados para que los sacerdotes y religiosos que viven allí puedan pasear charlando. No estará abierto al público en general, porque eso lo masificaría y le haría perder su razón de ser para la oración y paseos del clero. Si se abriera a todos se convertiría en un parque más. De esta otra manera, estará dotado de un gran encanto incluso para los que no puedan entrar, pero lo vean desde las torres y desde algunos tramos de los paseos elevados. Los laicos jubilados que viven en las residencias también tendrán su propia zona del jardín. Hay que hacer notar que todos los edificios del templo y los claustros, en vez de terrazas independientes e incomunicadas, forman una red que se puede recorrer sin obstáculos. Una parte de esta red de paseos,
así como de la subida a algunas de las torres, están abiertas a los turistas. 44. Este espacio como lugar de retiro para obispos eméritos. Si al escribir Templo Isidoriano, ya explicaba que ese tipo de catedrales eran lugares muy propicios para obispos ya eméritos, lo mismo se puede decir de esta casa de los obispos. No voy a repetir las ventajas para este tipo de figura episcopal de esta clase de lugares, porque ya lo hice en ese otro ensayo sobre la Catedral de San Naván. En principio, y hablando en abstracto, el mejor lugar de retiro para un obispo es la propia diócesis en la que ejerció su episcopado. Esto presupone la concepción de la iglesia particular como una familia. Eclesiológicamente, me parece lo mejor. Pero, a veces, por razones personales, el nuevo obispo prefiere que el emérito ponga algo de distancia. Eso no es infrecuente. Ha ocurrido siempre y siempre seguirá ocurriendo. Esta casa de los obispos será siempre una opción a tener en cuenta por parte del obispo retirado. Incluso con la mejor relación entre un obispo emérito y el nuevo, esta casa de los obispos se puede ver como el mejor marco para ejercer el ministerio episcopal una vez ya retirado, ya que la afluencia de fieles puede ser muy notable. El santuario como lugar de retiro espiritual. No hace falta decir que este santuario se podría convertir en un lugar inmejorable para retiros espirituales de laicos, sacerdotes y obispos, reservando determinadas partes de las tres naves. Solo 45. Para el paseo y la meditación. Bastaría con cortar longitudinalmente las tres naves, por la mitad, con unas vallas de 3 metros de altura, que ejercieran la función de biombos. Cualquier persona de retiro podría pasar del principio de la primera nave al final de la tercera sin cruzarse con un solo turista. Percibiría un cierto rumor más allá de la valla, en la otra parte de cada iglesia. Pero sería un rumor no molesto. No solo tendrían el templo para pasear, también los jardines y los pasajes elevados que son las terrazas de los edificios. El marco para la oración será impresionante. Tan impresionante que si en este lugar se funda un monasterio masculino y otro femenino, será muy fácil experimenten un notable crecimiento. A ciertas horas, se cortarían ciertas partes de las naves, de los jardines y de los pasajes elevados para que los religiosos puedan pasear por ellos. Unos días los monjes, y otros días las monjas. Aun situado el templo en medio de un entorno urbano, ellos no tendrán una sensación de encerramiento. Por el contrario, el santuario de los serafines les puede proveer de una variedad de paseos con los que difícilmente puede competir un monasterio normal. Si se elige un lugar así, cumpliría una función monástica, turística y de retiro espiritual. Todo esto invitaría a los creyentes a practicar un nuevo tipo de turismo, en el que el descanso y lo religioso se uniesen. Incluso los no creyentes se sentirían interiormente conmovidos ante la grandeza de la casa de Dios y la magnificencia de su culto. 46. La sala de la plenaria. Con humildad quiero insistir en que los obispos se hagan conscientes de lo beneficioso que sería potenciar la imagen de reunión sacra en sus reuniones plenarias. Y, por tanto, alejarse de los aspectos que puedan dar la impresión de que es una reunión más, como la que puedan tener los directivos de una multinacional. Hay que reforzar la faceta espiritual de esas reuniones. Resulta perfectamente posible rezar laudes, recitadas, no cantadas, en 15 minutos, pongamos otros 10 para los desplazamientos. 5 minutos para esperar en el coro el comienzo. Y otros 5 minutos para regresar a la habitación y cambiarse el hábito coral por una sotana negra. Todo esto supone poco más de media hora. Estamos hablando de un tiempo máximo de unos 35 minutos. No supone una gran inversión de tiempo. Y menos costará cuando se es consciente de que esta es una escena que aparecerá en los noticiarios de toda la nación. Los obispos entrarán y saldrán del coro procesionalmente, precedidos por los canónigos, sacerdotes y acólitos y la cruz. Acabado el rezo de la hora, los obispos se dirigirán a sus habitaciones, para cambiarse de ropas y asistir a la reunión plenaria. A esa reunión irán con una sotana negra y cruz pectoral, es decir, con una vestidura sencilla para estar cómodos. En la sala de las reuniones, los arzobispos, colocados en la presidencia, irán revestidos con sotana violácea sin muceta. Sin muceta ni fajín, por la misma razón, para estar cómodos.
Los cardenales irán con sotana roja, sentados en un lugar de honor, a un nivel más elevado que los arzobispos. El modo de vestir hará a los integrantes más conscientes de la dignidad de esa reunión. 47. Cuidar los detalles que promueven la estética de estas reuniones plenarias no le quitan nada de funcionalidad. El horario de los obispos cada jornada de la reunión plenaria podría ser el siguiente: 8 oración personal, cada uno donde quiera en la habitación, o el templo 8:30 laudes y oficio de lecturas 9 desayuno 9:30 reunión plenaria 11 descanso de media hora 11:30 se reanuda la reunión plenaria 1 se dirigen a cambiarse para el rezo de la siguiente hora 1:30 hora sexta y oficio de lecturas 2:15 almuerzo 2:45 descanso 5 Santa Misa 6:15 último tiempo para reuniones 7:45 tiempo de oración personal 8:30 vísperas 9 cena 11:30 completas insisto en que, para no alargar el rezo de cada hora, esta se hará recitada, no cantada. Los canónigos se encargarán de cantar el himno y las antífonas. Y solo en la primera hora irán revestidos con hábito coral. Para el resto de las horas, irán con sotana negra sin ningún aditamento. Los arzobispos irán revestidos con sotanas fucsia, y los cardenales con sotanas rojas. 48. Los 5 arzobispos que presidan cada hora canónica, sí que irán revestidos con sus mitras y capas pluviales. Será muy bonito que, en todas las horas canónicas mayores, los cardenales vayan revestidos con sus cogullas rojas y sus galeros. En las menores, podrán ir con sotana roja y cruz pectoral, sin muceta ni fajín. Rito para la apertura de una reunión plenaria. Dado que al año hay solo 2 reuniones plenarias del episcopado, a la gente le gustará mucho que cada vez que hubiera una reunión plenaria del episcopado haya una ceremonia de apertura de esa reunión. Pero para no quitar más tiempo a los obispos, tiempo que precisan para sus reuniones, solo tendrán que asistir 3 obispos, mejor que sean eméritos, para simbolizar el honor en que, en ese lugar, se tiene a la ancianidad. Otros obispos si lo desean podrán asistir, pero solo si lo desean. Y esté quien esté presente, presidirán los más ancianos de los eméritos. Esta será una ceremonia realizada, sobre todo, por los sacerdotes que trabajan en la conferencia, para pedir a Dios por sus obispos. El día previo a la primera sesión, tras el rezo de las vísperas, los sacerdotes que trabajan en la conferencia episcopal, acompañados de cuantos laicos quieran asistir, se dirigirán en procesión hacia la sala de reuniones, cuya portón de acceso, monumental como un pórtico catedralicio, estará situado contiguo al claustro de los obispos. Todos se dirigirán en procesión con cruz y ciriales, cantando una larga letanía que pida ayuda a los ángeles, seguida por la de los santos. Los 3 obispos que presiden irán revestidos con mitra y capa pluvial. Los otros obispos, con hábito coral. Al llegar el 49. Portón de entrada, un obispo hará una oración pidiendo por el bien de la reunión, que comenzará al siguiente día. 2 sacerdotes abrirán con 2 llaves el portón. Esas 2 llaves, cuando cerraron la puerta, simbolizaron la prudencia que debe cerrar con doble llave las cosas que no conviene que se digan en público. Después, unos laicos designados retirarán las 3 trabas policromadas que cierran por fuera el portón. Trabas grandes que tienen, cada una, que ser retiradas por 2 laicos simultáneamente. Ya dentro de la sala de reuniones, el exorcista de la diócesis, o varios exorcistas, aspergerán el lugar pidiendo a Dios que aleje las asechanzas del enemigo de esa reunión. Después otro obispo se dirigirá a la imagen de la Virgen María que hay en esa sala. Colocándose ante su imagen, pedirá que ella ponga su manto sobre los obispos. Tras esto se entronizará el libro de los Evangelios en el centro de la sala de plenos. La ceremonia acabará con la tercera oración dirigida a Dios Padre, realizada por el tercer obispo que preside la celebración. La procesión se retirará continuando la letanía de los santos donde se dejó. Como se ve, la ceremonia se realiza un día antes del comienzo de las sesiones, y es una ceremonia esencialmente llevada a cabo por presbíteros, que piden por sus obispos. Hechas las cosas así, este ritual no quitará tiempo para las reuniones de la plenaria. El día que acabe la reunión plenaria tendrá lugar una ceremonia de clausura en la que se le dará gracias a la Virgen,
se retirará el libro de los Evangelios y se volverá a cerrar la puerta con otra oración. El cierre de este portón no será obstáculo para que los guías puedan enseñar esta sala, entrando por otra puerta menor. La ceremonia de la gran puerta es símbolo de que se abre y se clausura la reunión de los obispos. Pero para nada implica la 50. Necesidad de que esa capilla esté cerrada de forma absoluta. De hecho, esa sala será visitable por los peregrinos acompañados de un guía. Pero el portón principal de acceso sí que se abrirá o se solo en las reuniones de todos los obispos. Cada día que dure la reunión plenaria, si hay sacerdotes y laicos que libremente quieren hacerlo, se dirigirán en procesión hacia el portón de la sala tras las vísperas, rezando las letanías. Delante del portón cerrado con llave, pero sin las trancas, orarán para que el Señor santifique y guíe a los obispos de esa nación. Eso se podrá hacer tras las vísperas o tras una de las misas del santuario. Fácilmente, un buen número de fieles querrá unirse a esa oración. Es un modo visible, simbólico, de manifestar el deseo de los fieles de orar por todos los obispos de un país. El templo atanasiano como una Nueva Jerusalén. La denominación de Nueva Jerusalén la he querido evitar a toda costa, porque se trata de un término bíblico referido a la Jerusalén celeste que descenderá sobre la nueva tierra después del juicio final. Pero qué duda cabe que este proyecto, en cierto modo, acaba siendo, sin haberlo yo pretendido al principio, una nueva, pequeña, Jerusalén. Una ciudad real y simbólica. Cuenta con un gran templo. Cuenta en él no solo con levitas, como cualquier catedral, sino también con un Sanedrín formado por los príncipes de los sacerdotes. En su centro se sitúa el edículo de la resurrección, que hace una cierta función de Sancta Sanctorum. Son numerosos sus patios, lo mismo que los hubo en el templo original de la ciudad de David. Un edificio muro con torres vivienda rodea el perímetro, representando a la muralla y las torres de la ciudad de David. 51. Hablamos de un proyecto que se desarrollará durante 40, 80 años o varias generaciones. Los habitantes de esta edificación pronto llegarán a un millar. Es decir, pronto será como un pequeño pueblo. Habrá que crear la figura de un burgomaestre, con una jerarquía laica dependiente de él, que se encargue de los asuntos civiles. Tanto el prelado como el burgomaestre pueden ser figuras independientes entre sí, sin subordinación entre ellas, cada una con sus campos de actuación. Pero ambas bajo obediencia al presidente de la conferencia episcopal. Para reforzar esta idea de pequeña Jerusalén, se puede hablar con las autoridades civiles en orden a crear un camino de varios kilómetros de longitud que tenga como destino este santuario. Animando a que los fieles hagan romerías hacia este templo, rezando el rosario o recitando los salmos de la ascensión, los que cantaban los judíos al dirigirse hacia Jerusalén. La guardia del templo. La creación de este cuerpo de voluntarios no solo tendría como fin completar la imagen de este templo atanasiano como una nueva Jerusalén, sino que además esta guardia tendrá un papel específico en las ceremonias del Triduo Pascual. Tras la misa del Jueves Santo, estos soldados flanquearán al diácono, que portará el copón para depositarlo en el monumento. Estos soldados harán guardia alrededor del monumento durante 1 hora. Y, después, durante el tiempo que cada uno libremente quiera estar. 52. Esta guardia también flanqueará al diácono que, el Viernes Santo, llevará la Eucaristía al altar para la liturgia de la comunión en la celebración de la Pasión del Señor. El Sábado Santo por la mañana, el comandante de la guardia será el encargado de sellar el sepulcro con lacre. Y, de nuevo, custodiarán ese sepulcro sellado, no necesariamente toda la jornada, sino son muchos los que integran esta guardia. Ya esta función sería justificación suficiente para la creación de esta guardia. Pero, además, podrían colaborar con el mantenimiento del orden en algunas celebraciones muy importantes. Además de que su mera presencia será un ornato más de esas grandes celebraciones, como lo es la Guardia Suiza en el Vaticano. Para comenzar bastará contar con 20 voluntarios. Pero si se logra formar un cuerpo de más de un centenar de voluntarios, su presencia se tornará impresionante. 100 soldados escoltando a la Eucaristía hasta el monumento constituiría un verdadero ornato de las celebraciones del Triduo Pascual.
Este cuerpo debe huir de lo teatral, pues su presencia conviene que sea discreta. Por eso hay que huir de uniformes llamativos. Yo, en Europa, me decantaría por un sencillo uniforme de infantería medieval, sin corazas ni armas de ningún tipo. Un jubón acolchado, calzas y un casco sencillo. Pienso en la capelina inglesa, Kettle Hat, frente a yelmos más impresionantes. La presencia de este cuerpo en algunas celebraciones litúrgicas, como se ha dicho, debe ser discreta, evitando un exceso de visibilidad. Pero estos hombres pueden ser útiles si están adiestrados para intervenir en el caso de que algún tipo de manifestantes quisieran acceder al presbiterio. Cada vez se dan más casos en los que un grupo de personas quieren hacer de las misas un escenario de protesta. Este cuerpo cumpliría una función 53. De protección del presbiterio y, sobre todo, del altar con el Santísimo Sacramento. Los escribas será magnífico contar con un grupo de escribas que, por amor a Dios, sin recibir remuneración alguna, se encargarán de hacer versiones caligráficas de los textos sagrados, al estilo de los grandes códices medievales. En principio, con 4 personas sería más que suficiente. Bastaría con un solo escriba que enseñara a otros 2 o 3 colaboradores. El primer encargo que recibirían sería el de transcribir cada semana el Evangelio, que va a ser proclamado el siguiente domingo. El tamaño de los folios podría ser A3, con una cuidada letra inicial. El domingo siguiente, en la procesión de inicio de la misa, se portarían esos folios insertos en una rica cubierta. Cuando ya se tuvieran todas las páginas del libro, se encuadernarían como evangeliario ya de forma permanente. Se continuaría con la transcripción de todos los textos del Evangelio asignados para cada día del año. Acabado ese proceso, se podría continuar con todos los leccionarios. Después, si son muchos escribas, se podría llevar a cabo la realización de una Biblia monumental para ser colocada en el comienzo del coro de canónigos en el centro. Una Biblia con folios de 1,5 metros de longitud, y 1 metro de ancho, con letras iniciales e iluminaciones. Una obra que se fuera realizando sin prisa alguna, se tardase los años que se tardase en acabarla. La parte ya acabada podría quedar expuesta al comienzo del coro de la Iglesia Magna. 54. Ese libro monumental sería todo un símbolo de la belleza de la palabra de Dios. Las obras originales tanto para el Evangeliario, los leccionarios o esta Biblia se guardarían en el archivo del santuario. Las obras expuestas serían copias, para que la gente pudiera verlas, tocarlas, pasar las páginas. No serían libros para ser expuestos en una fría vitrina de un museo, sino libros para ser hojeados y, admirándolos, admirar la palabra de Dios. Al final, el templo poseería todo un tesoro de libros sagrados que expresasen la santidad de las Escrituras. La escuela de escribas siempre tendría trabajo. Pues una vez acabado todo el trabajo en las fases indicadas, evangeliario, leccionarios, Biblia, la escuela podría mejorar las obras ya realizadas. Y, sobre todo, podría continuamente realizar una nueva versión de la Biblia, todavía mejor, todavía más detallista. Sería formidable que este santuario contase, al cabo de una generación o dos, con 3 o 4 versiones monumentales de la Biblia. Variaciones de este templo. Aquí se ha descrito un templo concreto, eso supone tomar decisiones en asuntos opinables. Por ejemplo, en la primera nave que se construye, la conferencia episcopal de un país podría decidir por una reproducción del Calvario y del Santo Sepulcro que sea una réplica de cómo fueron en el momento descrito en el Evangelio. Esa nave puede ser como un campo, donde los fieles puedan ir a hacer oración, sin aspecto de iglesia, salvo por los pilares, que sostienen el techo, con zonas con bancos para que la 55 gente pueda sentarse, con el Santísimo Sacramento solo en el interior del sepulcro situado en el mismísimo centro de esa nave cuadrada. Otros obispos pueden preferir en la segunda nave colocar una réplica del Templo de Salomón. Otros pueden necesitar que la tercera nave sea mucho más grande que lo aquí descrito, lo cual llevaría a organizar los espacios de otra manera. Otros, por supuesto, pueden preferir articular el templo atanasiano en 5 naves, así como otros pueden preferir una gran y única nave. El templo concreto que he descrito tiene varias ventajas a mi entender.
Permite su construcción por fases sin embarcarse en otro tipo de proyecto en el que hasta que no se acabe todo, no se puede usar. La primera fase de mi santuario de los serafines es muy moderada. Fácilmente asumible por una conferencia episcopal con un número de católicos como España, Brasil o Argentina. Otra ventaja de mi templo concreto es que crece en torno al misterio de la resurrección. Más opinable es colocar una réplica de la tienda de la reunión. Pero, de esta manera, como ya dije en su momento, con estas opciones concretas, recorrer el templo supone una pequeña, mínima, peregrinación del Antiguo Testamento, al Evangelio y de allí a la historia de la Iglesia. Otras conferencias episcopales pueden preferir una tercera nave capaz de multitudes más numerosas. Pero hay que evitar que este templo atanasiano se convierta en un santuario que ofrezca una impresión de vacío y frialdad. Las celebraciones multitudinarias tienen lugar muy pocas veces al año. El resto del tiempo ese espacio quedaría como un lugar sin vida. El que este templo se muestre lleno, precisamente, de vida dependerá de dos factores. Del acierto en nombrar un prelado 56. Emprendedor que sepa atraer a los fieles de la ciudad vecina y organizar con ellos cosas que hagan del templo un polo de atracción. Con un templo como el descrito, se dispondrá de un marco atrayente, pero se necesitará de alguien que le insufle movimiento. El segundo factor necesario para que este lugar no se transforme en un santuario más, en un monumento sin gente, será que los obispos apoyen decididamente el proyecto y estén dispuestos a sacrificar una parte de su tiempo de las reuniones plenarias en las ceremonias episcopales descritas. Por el edificio de cualquier conferencia episcopal, a lo largo de cada mes van pasando los obispos de las distintas comisiones. Sería muy bueno que el santuario contara con magnificentes celebraciones de manera habitual, repartidas por todo el año. Incluso podría celebrarse una gran misa pontifical cada semana. Misa que, finalmente, podría ser diaria. Si a eso se añade un colegio y un instituto en el que los niños y los adolescentes participen de las ceremonias de forma habitual, eso todavía mejoraría más al templo. Cuando digo participar, me refiero a lo bueno que sería que entre los centenares de niños y jóvenes estudiando allí, se lograra que una veintena de niños y otra veintena de jóvenes participaran con sotanas rojas y roquete de distintas maneras, cantando o acolitando. Ya no digo nada si allí hubiera una universidad católica o un seminario interdiocesano que se involucraran en la vida litúrgica y de oración del templo. Entonces rebosaría de vida de un modo completamente natural. Para evitar que este edificio santo acabe convirtiéndose en un lugar atestado de turistas, se puede, como ya se explicó en la obra Templo Isidoriano, crear una zona clausa para la oración, para paseo de los que estén haciendo un retiro espiritual. O 57. Determinar unas horas clausas en las que el templo está exclusivamente dedicado a la oración. En esa obra explicaba qué mecanismos servirán para distinguir a los meros turistas de los que van a orar. ¿Hay cátedra en este templo? La respuesta es no. En el templo magno hay una bancada de celebrantes en el ábside. El celebrante principal se sentará en el centro. Pero, a diferencia de las antiguas basílicas, no tendrá una cátedra situada en el centro, para dejar claro el carácter colegial de ese santuario. Tampoco habrá cátedra alguna en el atrio de la tienda de la reunión. Si allí se celebra la misa, se colocarán unos asientos muy nobles para los obispos, pero iguales para todos ellos. En el Catolicón, ni siquiera se hará una réplica exacta de la cátedra, que sí que hay en el original, sino una bancada para 3 obispos. En este santuario si celebran 2 obispos, los asientos serán idénticos, y lo mismo si celebran 10 obispos. Los asientos oficiales de los obispos serán los del ábside de la iglesia magna y los del coro de esa misma iglesia. En este lugar santo no tiene sentido la idea de cátedra, sino de banco. Este templo no es una catedral. Allí donde en otros lugares hay una sede episcopal, aquí habrá un banco corrido o varios escaños adosados. 58. Llevar la liturgia a otro nivel. Este santuario de los serafines es un concepto nuevo, no se trata de un mero edificio con otra forma que los precedentes. Es más que una construcción. Supone la toma de conciencia de que los obispos, cuando están todos reunidos,
pueden ofrecer un culto a Dios como colegio episcopal de una nación. Es decir, uno es el culto que puede ofrecer a Dios un párroco con sus feligreses. Otro es el culto que puede ofrecer el obispo con sus sacerdotes y muchos más fieles en la catedral. Una misa pontifical no es meramente una misa con más concelebrantes y fieles, sino que hay cambios cualitativos. El órgano catedralicio no es como el de un pequeño pueblo, sino algo realmente mucho mejor. Tampoco las vestiduras son iguales, los cánticos son mucho más elaborados, el presbiterio permite ceremonias mucho más grandiosas. En un pontifical, ni el cáliz catedralicio ni el templo son como los de una pequeña población. Todo debería cambiar cualitativamente a mejor cuando el obispo ejerce como sumo sacerdote rodeado de sus presbíteros y diáconos. Pues bien, en este tipo de templo, los obispos, cuando están reunidos en la plenaria, ofrecerían un culto como colegio episcopal. Cierto que se suele asociar mayor solemnidad con ceremonias muy largas. Pero para evitarlo estará la pericia de los maestros de ceremonias. Con buena organización, en una hora se puede celebrar un pontifical con la mayor de las calmas, y al mismo tiempo con el mayor boato. Dígase lo mismo de los oficios de la liturgia de las horas que, en su mayor parte, serán recitados. La semana en la que se reúnen todos los obispos pasará a tener una faceta cultual, pasará a ser una ocasión para adorar a Dios de un modo distinto, más grandioso. No serán reuniones solo para dialogar, sino también para honrar al Señor. Lo funcional y 59, lo litúrgico se entrelazarían. Eso no supondría un sacrificio de mucho tiempo frente al empleado en la sala de plenos. Sería, además, una enseñanza de que Dios debe estar en el primer lugar. El diálogo entre obispos entremezclado con las horas canónicas celebradas del modo más grandioso posible será más productivo. No será una pérdida de tiempo, sino un tiempo muy bien empleado. Además, si los obispos ofrecieran estas ceremonias, sin duda, los fieles en gran número acudirían a orar con ellos en la misa y en la liturgia de las horas. La idea de este templo incluye el que, durante todo el año, siempre que se reúnan unos cuantos obispos en ese edificio, por la razón que sea, honren con su presencia el coro, al menos en una de las horas canónicas y concelebren allí una misa. Dígase lo mismo de los sacerdotes y fieles que les acompañen en las reuniones. De manera que, cuando la gente vaya allí de peregrinación, siempre compruebe de un modo visible que esa es, verdaderamente, la casa de los obispos, y que las ceremonias allí están al nivel de la presencia de tantos obispos. Sin duda, hay muchas semanas con reuniones de 3 o 4 obispos. Si a ese número se unen, en las ceremonias, los obispos eméritos, tal presencia episcopal está asegurada. Los obispos, no lo olvidemos, no solo son supervisores, episcopoi, sino también pontífices. Es decir, cada uno de ellos es el sumo sacerdote de su diócesis. Este edificio ofrecería un marco perfecto para ejercitar esta función de un modo colegial. No solo eso, durante el tiempo de ejercicio episcopal, se dedica mucho tiempo a la administración, al gobierno. Un lugar así ofrecería la posibilidad de que los obispos eméritos, en la etapa final de sus vidas, ejercitaran mucho más la faceta cultual. 60. Este libro fue acabado de escribir, este templo fue acabado de construir, el 10 de junio de 2017. Festividad del obispo San Landerico de París, y del obispo San Itamar de Rochester. Deseo que todo haya sido para la mayor gloria de Dios. Amén. 61. 62. A todos los autores, nos gusta escuchar los comentarios de nuestros lectores. Si desea enviarme un comentario sobre este libro, puede hacerlo con toda libertad en este correo, fort939@gmail.com www.fortea.ws63. José Antonio Fortea Cucurul, nacido en Barbastro, España, en 1968, es sacerdote y teólogo especializado en el campo relativo al demonio, el exorcismo, la posesión y el infierno. En 1991 finalizó sus estudios de teología para el sacerdocio en la Universidad de Navarra. En 1998 se licenció en la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Comillas.
Ese año defendió la tesis de licenciatura El exorcismo en la época actual. En 2015 se doctoró en el Ateneo Regina Apostolorum de Roma con la tesis Problemas teológicos de la práctica del exorcismo. Pertenece al presbiterio de la diócesis de Alcalá de Henares, España. Ha escrito distintos títulos sobre el tema del demonio, pero su obra abarca otros campos de la teología. Sus libros han sido publicados en 8 lenguas. www.fortea.ws64